Ada Otero Huerta será a primeira persoa transexual en toda Galicia que forme parte dunha candidatura nas próximas eleccións municipais de maio. O fará como independente na lista do Partido Socialista que lidera Tino Fernández. Activista deu o paso de entrar en política para dar visibilidade ao colectivo LGTBI. Bueno, a mí desde el principio lo que me dijeron es, creemos que es importante tener un proyecto social. Tú eres uno de esos colectivos que necesitan una voz potente y fuerte y creemos que eres la persona indicada, tienes el perfil por tu formación, por tu trayectoria, para dar voz a este colectivo, y no solo a lo trans, sino a lo LGTB, porque al fin y al cabo somos todas las siglas juntas. Y realmente fue lo que me dijeron, te vamos a dar voz en todo lo que nos sea posible y además de manera independiente. Tenemos unas siglas que te van a acompañar, pero van a ser su acompañamiento. De hecho, fue una de las razones por las que realmente acabé tornándome por el sí. A decisión de formar parte no mundo da política nace do seu desexo de que a sociedade tome conciencia sobre a situación do colectivo e se produzan cambios a nivel xurídico e administrativo. Ahora mismo creo que en toda España estamos visibles en política 4 personas, creo. Y realmente cualquier paso que sea a que las personas trans sepan que están, que existen, que no son cosas de la oscuridad, que nadie conoce, sino que es algo que realmente pueden ver, que pueden buscar como referentes, información, saber algo, porque muchas veces sí que hay voluntad de saber, pero no saben a quién. Entonces, el hecho de que esté en una candidatura o realmente cualquier otra forma de participar y dar voz propia, sí que ayuda muchísimo a la normalización y visibilización del colectivo. Ada Otero quere deixar claro que o Partido Socialista decidiu contar con ela para as próximas eleccións municipais non só porque sexa unha persoa transexual, sino tamén por toda a trayectoria profesional que a avala. Esta pontevedresa de 29 anos está especializada en asuntos contra a violencia de xénero. É unha muller comprometida coa loita dos dereitos do colectivo LGTBI. De forma mega oficial estoy en Avante LGTB Pontevedra, soy una de las coordinadoras. De hecho, nos costó muchísimo montarla aquí porque era la primera, estábamos muy perdidos, no sabíamos qué hacer. Luego también fui colaborando de una forma más tímida, pero bueno, siempre lo máximo que pude al frente, pues con Fundación Daniela. Luego también ya no solo en asociaciones, sino de forma personal. Cuando eres visible, la gente acude a ti, busca orientación, no saben qué hacer, ayuda, apoyo emocional. Entonces sí que he estado con familias, con padres de familiares trans, con propias personas trans, que aquí incluso algunas no se han atrevido a quedar conmigo por el miedo, por todos los problemas que existen, pero que tengan a alguien al menos, a mí ya me alegra muchísimo, la verdad. Unha muller que con este paso se converte, sen dúbida, nun referente no mundo transexual. Pues sí que parece que estoy siendo más o menos un referente simplemente por el hecho de tener una formación y darla, porque creo que ya como en mi trayectoria propia como persona trans sí que he hecho en falta muchísima información. Entonces he tenido que buscarla yo y ahora que la tengo, pues me gustaría compartirla con la gente que esté dispuesta a aprender. Aínda que o PSOE non decidirá ata o vindeiro xoves a lista definitiva co que concurre ás eleccións do 26 de maio, está confirmado que Ada Otero irá nos postos de saída.